Penumbra franquista España en los años 50. Una época de sombras y silencios, donde la vida cotidiana estaba teñida por la opresión y la incertidumbre. España en los años 50. Un país que intentaba levantarse de las cenizas de una guerra devastadora. Las plazas de los pueblos eran testigos de una vida que intentaba seguir adelante, a pesar de las dificultades. Un país marcado por la guerra civil. Las cicatrices de los enfrentamientos aún eran visibles en las ruinas de los edificios y en los corazones de las personas. Las heridas aún estaban abiertas. Familias enteras vivían con el dolor de la pérdida y la separación. La tristeza era una compañera constante. El régimen franquista controlaba cada aspecto de la vida. La censura era férrea. El miedo, omnipresente. Las voces disidentes eran silenciadas y la libertad de expresión, un sueño lejano. La pobreza se extendía por los pueblos. Las familias luchaban por sobrevivir con lo poco que tenían. Los niños jugaban descalzos en las calles de tierra, ajenos a las dificultades que enfrentaban sus padres. La esperanza parecía un lujo. Las calles desoladas reflejaban el estado de ánimo de una nación que buscaba un rayo de luz en medio de la oscuridad. En este contexto de represión y silencio, un crimen brutal sacudiría a la nación. Un acto de violencia que resonaría en cada rincón del país, desafiando el control del régimen. Un crimen que pondría de manifiesto las grietas del sistema. Los titulares de los periódicos y las noticias escritas a máquina revelaban una verdad incómoda que muchos preferían ignorar. Un misterio que aún hoy, décadas después, sigue sin resolverse del todo. La investigación policial, llena de intrigas y secretos, dejó más preguntas que respuestas, manteniendo viva la curiosidad y el debate sobre lo que realmente sucedió. En el corazón de Castilla y León se encuentra Olvega, un lugar que parece detenido en el tiempo. Un pequeño pueblo rodeado de campos de cereal, donde el horizonte se pierde entre el dorado de los trigales y el verde de los pastos. Un lugar donde la vida transcurría al ritmo de las estaciones, con inviernos fríos y veranos calurosos, cada estación trayendo su propio encanto y desafío. Sus habitantes, gente humilde y trabajadora, con rostros curtidos por el sol y las manos marcadas por el esfuerzo diario. La mayoría, dedicados a la labranza, arando la tierra con dedicación y cosechando los frutos de su arduo trabajo. Las calles de Olvega, polvorientas en verano y llenas de barro en invierno, reflejaban la dureza y la belleza de la vida rural. Las casas, bajas y juntas, construidas con materiales locales, eran testigos silenciosos de generaciones de familias. En el centro, la iglesia y el ayuntamiento, dos edificios que no solo dominaban el paisaje, sino también la vida social y política del pueblo. Dos pilares del poder en la España de entonces, donde la fe y la administración se entrelazaban en la vida cotidiana. Un lugar donde las noticias corrían de boca en boca, y cada esquina era un punto de encuentro para compartir historias y rumores, donde los secretos se guardaban bajo llave, y cada puerta cerrada escondía un mundo de historias no contadas, misterios y confidencias. Luciano Ortega, un labrador conocido por su carácter retraído. Ramón Salvatierra, un joven pastor con fama de pendenciero. Dos hombres unidos por la tragedia. Sus vidas se cruzaron en un fatídico día de verano. Un encuentro que cambiaría para siempre el destino de ambos. Los rumores sobre ellos no tardaron en surgir. Habladurías sobre deudas, rencillas y venganzas. El miedo y la desconfianza se apoderaron de Olvega. Nadie se atrevía a hablar claro. El silencio se convirtió en cómplice. Un caluroso día de agosto, un grupo de niños jugaba en las afueras del pueblo. De pronto, un grito de horror rompió la tranquilidad. Habían encontrado un cuerpo sin vida en el fondo de un pozo. Era Luciano Ortega. Su cuerpo, brutalmente golpeado. Pero lo más macabro estaba por llegar. Las autoridades encontraron una mano cortada cerca del cuerpo. El horror se apoderó de Olvega. ¿Quién pudo cometer semejante atrocidad? ¿Por qué cortar la mano? Las preguntas sin respuesta atormentaban a todos. Sección 5. La justicia del régimen, entre sombras y prejuicios.
La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. Los interrogatorios se sucedieron. El miedo y la paranoia se respiraban en el ambiente. Las sospechas recayeron rápidamente sobre Ramón Salvatierra. Su fama de alborotador le precedía. Las pruebas eran escasas. Unos testigos aseguraron haber visto a Ramón discutiendo con Luciano días antes del crimen. La presión sobre el joven pastor aumentaba. La justicia del régimen no dudaba en utilizar métodos expeditivos. Sección 6. Bajo la mirada del régimen, confesión y condena. Tras días de interrogatorios, Ramón Salvatierra confesó el crimen. Su confesión estuvo plagada de contradicciones. Alegó haber actuado en defensa propia, pero la presión y el miedo le habían doblegado. En un juicio sin garantías, Ramón fue condenado a 20 años de prisión. La sombra de la duda planeó sobre el proceso. ¿Había sido realmente culpable o un cabeza de turco? La mano cortada, la prueba clave del crimen, desapareció misteriosamente. Sección 7. Heridas abiertas. El crimen que conmocionó a un pueblo. El crimen de la mano cortada marcó a Olvega para siempre. Un pueblo dividido entre la incredulidad y el miedo. La desconfianza se instaló entre sus habitantes. El silencio se convirtió en la única forma de supervivencia. Años después, la herida sigue abierta. La verdad, enterrada bajo el peso del silencio y el olvido. Muchos se niegan a hablar. El miedo al pasado sigue presente. La memoria colectiva, un rompecabezas incompleto. Sección 8. Ecos del horror. Supersticiones y leyendas. El crimen de la mano cortada dio lugar a un sinfín de supersticiones y leyendas. Se decía que el ánima de Luciano vagaba por el pueblo en busca de venganza. La mano cortada se convirtió en un símbolo del horror. Los niños crecieron escuchando historias sobre el crimen. Historias que se transmitían de padres a hijos. La verdad se mezclaba con la ficción. El mito se alimentaba del silencio y el miedo. Sección 9. La sombra de la duda. Memoria y olvido. En esta sección, exploraremos los misterios y las sombras que envuelven un crimen que ha dejado una marca indeleble en la historia. Décadas después, el crimen de la mano cortada sigue sin resolverse del todo. Este enigma ha perdurado a lo largo de los años, dejando a muchos con preguntas sin respuesta y teorías sin confirmar. La verdad sigue enterrada en el pasado. Los documentos y las pruebas que podrían arrojar luz sobre este caso permanecen ocultos, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a buscar. Un pasado que se resiste a ser olvidado. Las calles empedradas y los edificios antiguos son testigos silenciosos de una época llena de secretos y misterios. ¿Fue Ramón Salvatierra el verdadero culpable? Su rostro serio y su mirada penetrante nos hacen cuestionar su papel en este oscuro capítulo de la historia. ¿O un inocente utilizado por el régimen? Las imágenes del tribunal y del hombre esposado nos llevan a reflexionar sobre la justicia y la manipulación en tiempos de represión. La historia de la mano cortada nos habla de la España de la posguerra, de la represión, de un país que luchaba por reconstruirse mientras enfrentaba las sombras de su pasado reciente, la injusticia y el miedo. Las manifestaciones reprimidas y los rostros temerosos nos recuerdan el clima de opresión que se vivía en aquellos años. Un recordatorio de la importancia de la memoria y la búsqueda de la verdad. La placa conmemorativa y las personas investigando en archivos históricos simbolizan el esfuerzo continuo por no dejar que estos eventos caigan en el olvido. Un llamado a no olvidar las heridas del pasado. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, son un testimonio de las luchas y los sacrificios de aquellos que vivieron en tiempos de represión. Es crucial recordar y aprender de estos eventos para construir un futuro más justo y libre de injusticias.